Bienvenidos. Es un placer tenerlos en estas instancias de webinar. Gracias a ambas, bienvenidos a todos. Así que aquí estamos nuevamente en un webinar para conversar sobre el tema de establecer y negociar nuestras pretensiones salariales. Por ahí ha ido surgiendo, a partir de la invitación y de la temática del webinar, comenta que es interesante poder saber cómo determinar o establecer una pretensión salarial en un mundo tan cambiante, incierto, donde puedes tener alguna referencia, pero cómo saber si se adecua o no a la oferta laboral. Muchas expectativas en relación al webinar. Excelente, muchas gracias. También nos comenta Marcial, muchas expectativas con este seminario, es un punto fuerte, siempre está este tema a la hora de una entrevista, siempre hay muchas dudas al respecto. Gracias por ofrecer esta ayuda. Muchas gracias, Marcial, por comentarnos también tu inquietud. Bien, vamos a dar por iniciado nuestra temática del webinar, que como pueden ver está relacionado a cómo establecer y negociar nuestras pretensiones salariales a la hora de enfrentarnos a una entrevista. Es por eso que está convocado René Andrade González, quien es administrador de personal y diplomado de especialización en administración de recursos humanos, con más de 25 años de trayectoria en consultoría de recursos humanos, como profesional, especialista en búsqueda y selección de profesionales y ejecutivos como coach de empleabilidad. René nos acompaña como consultor en Genes, así que también si no lo conocen, lo van a conocer en nuestros procesos de Genes. Si no conocían anteriormente a Genes, Genes es una plataforma del Grupo DNA que nos acompaña en reducir los tiempos de recolocación. Es una plataforma diseñada hace aproximadamente 5 años y acompaña a muchísimas personas, no solamente si están sin trabajo, sino que también a profesionales que quieren volver a insertarse o se quieran reinsertar o hacer una carrera para buscar un nuevo desafío dentro de 6 países de Latinoamérica. Nos van a encontrar en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, y en estos países nosotros trabajamos juntos con las empresas y con personas para acompañar en estos procesos y, como les decía anteriormente, a reducir los tiempos de recolocación. También, digamos, pueden en el chat dejar, como les decía anteriormente, sus preguntas para que al final René pueda acompañarnos a todas las dudas que tengan, no solamente sobre la temática, sino también sobre las plataformas que también tienen un uso gratuito, así que si están interesados en utilizar la plataforma por unos días de prueba gratuita y conocer en profundidad cómo armar una propuesta de valor, cómo hacer una prospección de mercado, cómo conocer a través de nuestra plataforma de Show Me the Money, cómo generar una pretensión salarial. Show Me the Money también es una plataforma de Grupo DNA que nos acompaña y que también les permite hacer una consulta gratuita para saber cuánto es lo que vale mi experiencia profesional, mis conocimientos, dependiendo del tamaño de la empresa y de la industria, cuánto es lo que está pagando hoy para poder enfrentarnos a esta problemática que es general, no solamente en Buenos Aires, no solamente en Santiago de Chile, sino que es una problemática que se establece no solamente en los 6 países de Latinoamérica en los que nosotros tenemos presencia, sino que es una problemática general que surge siempre una opinión personal en la que algunos no quieren hacer una pretensión salarial y es un punto de inflexión que nos puede dejar afuera por hacer una pretensión sumamente alta o sumamente baja, sin poder mediar y sin tener la posibilidad de hacernos conocer por nuestras habilidades y sencillamente quedar afuera por una pretensión salarial incorrecta. Entonces, dada la introducción, invitándolos a nuestras plataformas para que los puedan conocer, también para que puedan aprovechar su uso gratuito, los dejamos con René y los esperamos en las plataformas para que por cualquier duda que tengan nos puedan consultar. Ok, muchas gracias por esa presentación. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente.
vamos a tocar hoy día un tema bastante técnico, que es cómo establecer y definir nuestra pretensión de renta, cómo expresarla, cómo comunicarla y finalmente cómo negociar este punto tan importante de un cambio laboral, que es la pretensión de renta. Como bien se anticipaba, nosotros hemos hecho webinarios anteriores, por ejemplo, de las habilidades comunicacionales para enfrentar exitosamente procesos de selección. En esta ocasión vamos a ver una parte fundamental y muy técnica, que es la pretensión de renta. Siempre nosotros tenemos una metodología de hacer los webinars bastante participativa. En esta ocasión, como es bastante técnico el tema, les agradecería que son 3 módulos. En cada momento ustedes, al tener una duda, la escriban en el chat y al final la vamos a poder resolver. ¿Ya? Tenemos 45 minutos aproximadamente, vamos a aprovecharlos a concho. Vamos a dar inicio a nuestra sesión y como les digo, este webinar les doy la bienvenida nuevamente. Hoy día vamos a tratar primero, luego de habernos presentado, ya nos conocemos, estamos felices de estar participando junto a ustedes. El primer módulo es cómo definir nuestra pretensión salarial, cómo establecer este número tan escurridizo en estos tiempos de tanta incertidumbre, tanta volatilidad. No sabemos, digamos, si el último renta que tuvimos, el último sueldo era el correcto. Estamos hace mucho tiempo fuera del mercado por no trabajar en nuestra área y por los tiempos que corren hemos trabajado en otros trabajos y quizás no tenemos ese dato exacto de cuánto solicitar. El segundo módulo vamos a revisar algunas técnicas y consejos para saber comunicar y expresar nuestra pretensión salarial. Y finalmente, como les comentaba, vamos a comenzar ya a analizar cómo negociar la pretensión, porque hay distintos escenarios. La manera de definir, de expresar y finalmente cómo vamos a hacer nuestros acuerdos cuando nosotros recibimos una oferta. ¿Ya? Finalmente vamos a revisar algunos tips, consejos y conclusiones para solucionar también las dudas que ustedes nos plantearon en el chat desde ahora. Yo sé que ya han ido planteando algunas dudas de a priori, ya las tenemos más o menos registradas. Vamos a esperar que ustedes traten de preguntar todo lo que quieran para solucionarlo si es posible en esta oportunidad. Vamos a comenzar la presentación. Agradezco la participación y el apoyo del equipo que me ayuda siempre en quienes y que es parte del grupo DNA. Les dejo plantear algunas preguntas. Siempre inicio con este símbolo, un engranaje, que es nuestro cerebro. Siempre hay temas importantes que yo creo que nos van a identificar. En primer lugar, les pregunto, analicemos sus respuestas. ¿Están empleando diferentes sistemas para descubrir información que es necesaria, digamos, para poder definir una pretensión de renta? ¿Estoy ocupando todos los contactos que yo tengo en mi ambiente, a mi alrededor? ¿Estoy accediendo a las bases de datos disponibles, a las plataformas gratuitas que existen en el mercado, a las redes de contacto? ¿Estoy haciendo eso antes de definir una pretensión? Esa pregunta es muy importante que la vayamos analizando durante todo el webinar. Avancemos. Otra pregunta para pensar. ¿Tengo claro lo que necesito saber sobre la organización que estoy postulando? ¿Tengo claro de qué se trata, todos los detalles y alcances del cargo que me están ofreciendo? ¿Tengo durante el proceso de selección bastante conocimiento e información sobre la persona que sería mi futuro supervisor directo o jefatura? Estas variables son muy importantes de tenerlas respondidas, ¿cierto?, aclaradas, antes de definir nuestra pretensión. Sigamos. Más preguntas para pensar. ¿Cómo debo responder a la pregunta típica, ¿cuál es su pretensión salarial? ¿Desde qué renta está dispuesto a aceptar una oferta? Otra pregunta, ¿es recomendable entregar cifras de remuneraciones? ¿Es recomendable que nosotros seamos los que tomamos la iniciativa de decir cuánto pedimos? En el transcurso de este webinar lo vamos a ver. Otra pregunta, ¿tengo alguna técnica para expresar mi pretensión salarial, para comunicarla en cualquier tipo de situación? También vamos a responder esa pregunta en nuestro webinar. Vamos a ver el menú para poder ver lo que tengo. Ahí sí. Otra pregunta, tengo un par más. ¿Tenemos una estrategia de negociación? ¿La estamos usando? ¿He determinado lo que más quiero en mi próximo puesto? ¿Los detalles? ¿El alcance? ¿Las funciones de mi rol, de mi puesto?
la remuneración, el ambiente laboral, he ordenado mis expectativas y mis necesidades, las he priorizado. Una vez que yo quizás tenga eso listo, estaré preparado para negociar. Pensemos estas preguntas y busquémosle la respuesta de cada uno. Bien personal. Última pregunta antes de comenzar, de ir al grano a nuestro webinar. ¿Tengo información confiable sobre los ingresos de alguien de mi nivel, de mi cargo, de mi profesión, para saber cómo posicionarme al entrar a negociar? Lo más probable es que todas estas preguntas ustedes a lo mejor no se las han planteado en su totalidad, y si lo han hecho, a lo mejor las respuestas son más inseguridades, incertezas y volatilidades. Así que tratemos de responder en este webinar esas preguntas que son las que nosotros pensamos son las más generales y más comunes, además de las que ustedes ya nos están indicando en el chat. Vamos a comenzar el primer módulo, que tiene que ver de cómo establecemos, definimos y fijamos nuestra retención salarial. Siempre el primer referente que uno piensa es el último renta que hemos percibido, la última compensación. La remuneración es lo que viene en la parte de dinero, la compensación es el paquete total de lo que nos entrega el empleador en cuanto a la parte en dinero, a beneficios no monetarios y todo lo que incluye el paquete de compensación de retribución hacia nuestros servicios. Algo para hacer, ya no para pensar. Hay que definir de todas maneras cuál es nuestro mercado objetivo meta. O sea, si yo soy una persona del área comercial que me dedico a la venta directamente en terreno al cliente directo final, mi mercado va a ser el área comercial. ¿Cuál sería el rubro de mi experiencia? Podría ser, por ejemplo, me he dedicado a la venta consultiva de equipos computacionales. Entonces, yo trabajo en empresas que venden productos computacionales. Y el tamaño de la empresa tengo que revisar si es que yo lo he hecho en grandes empresas, en medianas o en pequeñas. Ahí voy definiendo y ajustando cuál es mi mercado laboral. Y luego de eso, vamos a pasar al segundo punto, que es definir la pretensión. En la búsqueda laboral, nosotros no podemos no dar inicio a esta búsqueda definiendo nuestro mercado laboral y también nuestro objetivo, que lo vamos a ver. El objetivo profesional, más allá que el rubro y el mercado que queremos abordar, es qué cargos quiero ocupar. Si yo toda la vida he sido un contador general que realizo mes a mes el estado financiero, la contabilidad, quizás no solamente mis futuros cargos son los de contador general, también puede ser un analista senior de contabilidad, ¿por qué no un supervisor o jefe de contabilidad subgerente, que sería el paso siguiente? Entonces, cuando nosotros decimos definir nuestro objetivo laboral, significa qué cargos podemos realizar, los que ya hemos hecho y manejamos, el siguiente paso, los que podemos realizar, quizás ya con gente a cargo, en qué área trabajaremos, el sector y la industria ya lo conversamos, y el tamaño de la compañía también. Definiendo el mercado laboral y el objetivo, ya tenemos una base para saber dónde dirigirnos, investigar y establecer la pretensión. Porque si nosotros hablamos del mercado laboral en general, no podemos ver un estudio de remuneraciones que sea un resumen, una generalidad. Lo que sí tenemos que ir específicamente a la industria, al cargo, al tipo de empresa y al tamaño donde queremos apuntar. Todas las preguntas, como les dijimos, las pueden ir colocando en el chat. Sigamos avanzando. Otra preguntita importante para pensar también es, ¿estoy empleando y ocupando los diferentes sistemas para descubrir información que necesito en la parte salarial? Incluyendo consultar a la gente que conozco, mis contactos, bases de datos disponibles, algunas son gratuitas y online que las vamos a revisar. ¿Estoy haciendo eso? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta de si estoy ocupando todos los sistemas que tengo disponibles tecnológicamente a mi alrededor? Los estudios de remuneración es una gran herramienta que lo realizan, por supuesto, empresas especializadas. Eso tienen que verificar cuál es la fuente. Al final les vamos a recomendar algunos casos. Las redes de contacto sería el segundo insumo importante para poder tener una buena pretensión salarial. Si bien es cierto, el punto anterior, los estudios de remuneraciones nos va a dar, según nuestra propia realidad, un rango
aproximado de renta mínima, renta media y renta superior para nuestro cargo que queremos postular. Otro insumo importante que es bastante fácil de realizar, pero la gente no lo utiliza, son nuestras redes de contacto. Hay que pensar, nosotros estudiamos una carrera o un oficio y por eso quedamos con una base de datos y una red de excompañeros. Si esos compañeros se dedicaron y siguen trabajando en lo mismo que nosotros, son una excelente fuente de información para que nosotros investiguemos y nos aconsejen en forma bastante confidencial, se hace esto, cuál sería la renta adecuada para que nosotros podamos definir nuestra pretensión. Un rango siempre ha sido lo más aconsejable, no una cifra única, un desde y un hasta, ¿ya? Una cota mínima, una cota máxima. Y finalmente, el tercer insumo que nosotros recomendamos mucho es nuestra propia historia salarial. Si bien es cierto, al inicio de nuestras carreras realizamos nuestras prácticas o pasantías profesionales, una vez que ya estamos posicionados en los niveles que queremos seguir trabajando, ya sea de analista, sin gente a cargo, de supervisión, de jefatura, de subgerencia, de gerencia o de dirección de algún área o compañía, nosotros podemos tener un propio historial de qué renta hemos percibido y asociémosla directamente al cargo que estamos realizando. A su vez, un cargo puede llamarse de la misma manera en una compañía y en otra, pero si revisamos la descripción de cargo, podemos constatar que no siempre las funciones son las mismas para un jefe de un área con el mismo cargo de jefe de otra área en otra empresa. Entonces, analicemos en su debida medida, siendo discriminadores, exactamente un cargo similar a otro en un tipo de compañía similar, en un tipo de rubro similar, en un tipo de tamaño de empresa similar. De esa manera vamos a poder tener, por un lado, el rango que nos dio el estudio de remuneraciones que encontramos en Internet, en una compañía especializada. En segundo lugar, vamos a tener una cifra, un rango, perdón, de las redes de contacto, los ex jefaturas, ex colegas, ex compañeros, referentes del área del cual nosotros pertenecemos. Y en tercer término, nuestra propia historia salarial nos va a decir cuáles son las rentas que nosotros hemos percibido, que nos han interesado y nos han cubierto nuestras necesidades. Y nosotros de estas tres fuentes de información vamos a quedar tranquilos en que el rango que vamos a solicitar, ya hablamos no de cifra, ahora ya hablamos de rango, desde hasta, que vamos a tener definido para cada cargo que postulamos. Así como siempre, nosotros en los webinarios anteriores hemos hablado de que tenemos que tener un currículum adecuado para cada cargo que postulamos, no tener uno para todos. En este caso tengamos un nivel, un rango de renta para cada cargo que vamos a postular. Si el cargo no tiene gente a cargo, va a tener un rango de pretensión menor si es que es un cargo haciendo funciones similares, pero ya de supervisión. Entonces tendríamos en este caso ya dos rangos, desde ya hasta en un caso y desde ya hasta en el otro. ¿Ok? Sigamos avanzando. Vamos a dar respuesta un poquitito a una de las preguntas que habéis planteado al inicio. ¿Tenemos claro lo que necesitamos saber sobre la organización, el cargo ofrecido y la persona que sería mi jefe? Aquí ya no estamos en la etapa de que voy a definir mi pretensión sin saber dónde postulo. Cuando ya sabemos que estamos postulando a un cargo X, porque lo vimos en un aviso de LinkedIn, de Internet, un aviso en los diarios y periódicos a la antigua, nos han llamado por LinkedIn, algún ex colega o jefe nos dio el dato que la compañía donde trabaja está buscando un perfil como el nuestro. Cuando ya participamos de un proceso, generalmente podemos tener el nombre de la compañía y podemos investigar en su página web. Si nos han llamado a través de una empresa de selección, reclutadores o headhunters, muchas veces confidencial y no nos dicen el nombre de la empresa, pero sí nos dicen el rubro y la industria. Entonces ya tenemos esa información. Ya tenemos el nombre del cargo. Generalmente eso no es confidencial, siempre nos dice que está postulando jefe de informática, jefe de computación. Y cuando ya estamos en el proceso de selección, tenemos la oportunidad de que nos haya entrevistado nuestro futuro jefe. Primero nos entrevistó una persona que nos hizo una entrevista preliminar, luego el reclutador headhunter de la compañía consultora o la persona del departamento del área de recursos humanos de la compañía, y en algún momento vamos a ser entrevistados por nuestro futuro jefe o jefa directa. Ya una vez que concluyamos esa reunión, tenemos información de la compañía, por lo menos el rubro, ojalá el nombre, del cargo que estamos postulando, el alcance, las funciones, las responsabilidades
y cómo es la persona que nos entrevistó. Entonces, con esa información ya tenemos un segundo paquete de información importante para poder ir ajustando nuestro rango de retención. Ya teníamos uno general, ahora tenemos uno específico para el proceso que estamos postulando. ¿Ya? ¿Qué seguimos realizando como tarea? Investiguemos todo acerca de la empresa que estamos postulando, si es que tenemos el nombre de la compañía, obviamente. Realicemos todas las preguntas, no hay preguntas tontas, pero sí hay un orden cronológico de preguntas, tanto desde la entrevista inicial hasta la entrevista final. Nuestro consejo, y aquí soy un poquito majadero y firme en la convicción, no se aconseja que nosotros hablemos de remuneración, de retención salarial o de renta en las primeras etapas del proceso. ¿Quién sí lo va a tocar? Es la persona que nos llama y nos invita al proceso de selección. Puede ser un psicólogo, una persona de recursos humanos, el reclutador, la reclutadora, el gerente, y nos va a preguntar, así como si estamos interesados en participar del proceso, ¿cuál es nuestra pretensión? Nosotros tratemos de siempre diferir hacia adelante, de no hacer como que no entendemos la pregunta, sino que digamos que necesitamos la mayor información posible antes de plantear nuestra pretensión salarial. ¿Ya? Avancemos. El segundo módulo, cómo expresar nuestra pretensión. La etapa de definirla la voy a resumir. Nosotros podemos ocupar gratuitamente algunos estudios de remuneraciones y plataformas que están en la red que nos permiten gratuitamente tener un informe de acuerdo al cargo que postulamos, al rubro, al tamaño de compañía, al mercado, una cifra más o menos aproximada, tanto mínima, media y máxima, en términos de remuneración base o remuneración bruta. Ahí ya tenemos una primera fuente de información para definirla. Dijimos también que era muy importante las redes de contacto, ex compañeros de estudio si siguen trabajando en lo que seguimos haciendo, ex colegas, ex jefaturas y gente que consideramos referentes dentro del área a la cual nosotros pertenecemos en nuestro trabajo. Y como tercera fuente importante de información, nuestra propia historia salarial. Revisemos las rentas que hemos percibido, los sueldos anteriormente, si fueron satisfactorios, comparémonos con las dos fuentes mencionadas y vamos a llegar no a una cifra, a un rango que nosotros decimos yo pretendo ganar desde esta cifra hasta esta cifra. En algunos países se habla de la cifra gross salary o salario bruto o salario anual. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, hablamos cuál es el salario mensual que queremos recibir y se puede definir en tanto en términos netos, o sea, ya descontado en las leyes sociales, o en términos brutos. A la candidata siempre nos interesa saber cuánto percibimos fuera de impuestos. Al empleador siempre le gusta usar el nombre, la cifra, el concepto de renta bruta o gross salary. En las cartas de ofertas de trabajo o los contratos de trabajo, siempre tengamos ojo cuál es el concepto que nos están ofertando. Si es neto líquido, directo para el bolsillo, o si el sueldo, la renta es bruta o gross salary sin descuento de leyes sociales. ¿Ya? Ahora veamos cómo expresar nuestra pretensión salarial. Una de las preguntas que planteamos al inicio era, ¿cómo debo responder a la pregunta ¿cuál es tu pretensión salarial? ¿Cuál es tu aspiración salarial? ¿Es recomendable entregar cifras de remuneración? Se recomienda que uno entregue información al inicio de un proceso de selección. Y esto ustedes me dirán, es muy utópico porque en el primer llamado que me hace el headhunter o reclutador o reclutadora, me pregunta cuánto quiero ganar. Lo aconsejable es no dar una cifra al inicio, es decir, necesito más información. Usted me dice el nombre del cargo y que la empresa es una compañía del rubro minero, pero yo necesito más información para poder determinar mi pretensión de renta. ¿Ya? Si nosotros entregamos de inmediato, al inicio, nuestra pretensión de renta, vamos a tener muy poco nivel de negociación a futuro durante el proceso de selección. Ahora, una cifra muy alta que nosotros vemos a buenas y a primeras nos puede dejar fuera, como ya se comentó al inicio, de un proceso de selección. Una cifra muy baja puede decir también que no tenemos las capacidades y competencias necesarias para ejercer el cargo.
Generalmente uno no tiene la cifra ideal al inicio de un proceso de selección. Hay que tratar de dilatarlo, de diferirlo hacia adelante, y si uno, como resumen, entrega de inmediato la pretensión de renta, corre el riesgo de estar en un aprieto, digamos, de quedar fuera del proceso de selección. Si a nosotros se nos ve la organización que nos está realizando el proceso, nos está invitando a participar en el proceso de selección, como un buen candidato, la compañía no se va a ofender que nosotros el tema de remuneración no lo conversemos al principio. Nos vamos a quedar fuera si somos un candidato o candidata que cumple con todos los requisitos y competencias del cargo al que estamos postulando. Así que de repente no es tan malo decir, ese tema lo quiero conversar más adelante, quiero saber primero información total sobre la compañía y del cargo. ¿Okay? Si la compañía o la empresa que nos está entrevistando nos pide que entreguemos cifras sobre nuestro cargo actual o último o los anteriores, y nosotros queremos inflar o falsificar esa información, eso no es para nada aconsejable. Las compañías en general siempre tienen la oportunidad de tener información en línea para revisar cuál fue la historia de uno. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la solicitud de remuneraciones anteriores se puede manejar respondiendo un rango de sueldo. Por ejemplo, no es necesario decir cuánto ganamos actualmente o cuánto es lo último que ganamos. Digamos que estamos en un rango desde A. Muchas veces la remuneración es variable, otras veces no. Así como nuestra pretensión la aconsejamos decirla de un rango, también digamos de un rango lo que hemos percibido como historia. ¿Ya? Así como la empresa mantiene en confidencialidad, la futura empresa, el futuro empleador, muchos temas como el nombre de la compañía, la ubicación geográfica al principio del proceso, también es válido que ustedes hagan valer su derecho a no confesar cuánto es lo que están ganando exactamente o cuál es el rango que quieren solicitar de pretensión salarial, porque necesitan mayor información. Si la investigación que nosotros realizamos en el primer módulo, ¿cierto?, de un estudio de remuneraciones, de las redes de contacto, de nuestra propia historia salarial, nos da una tranquilidad de que estamos bien enfocados en lo que estamos pidiendo, nuestro empleador futuro no debiera tener problema en que conversen este tema en la etapa media o final del proceso. Así que no tengamos miedo a no contar nuestra pretensión de renta inmediatamente, a decir un rango si es que nos están apurando con confesar un rango, y esto nos va a permitir incluso tener un aumento significativo de nuestra remuneración en el nuevo cargo. Ya dijimos que si nosotros confesamos inmediatamente nuestra pretensión salarial, muchas veces podemos quedar bajo el presupuesto que el empleador nuevo nos quiere ofrecer. Si nosotros manejamos esto hacia el futuro en el proceso, podemos tener una mejor remuneración al final de la negociación. ¿Ya? Sigamos avanzando. Una de las preguntas que nos planteamos al inicio fue, ¿tengo alguna técnica para expresar mi pretensión salarial en cualquier tipo de situación? ¿Cuáles son todas esas situaciones? Ahora lo vamos a revisar. Respondamos esta pregunta. Si hay un aviso, si hay una oferta que yo vi por internet, por LinkedIn, por algún medio escrito, prensa escrita, que generalmente dice, ofrecemos el cargo de X con estos requisitos, el favor de enviar el currículum con pretensión de renta a tal correo electrónico o tal casilla de correo. Entonces, en esos casos, nosotros podemos mandar una carta de presentación o si es digital, un correo donde adjuntamos el currículum, indicando que consideramos que cumplimos todo el perfil, todos los requisitos que se espera para esta posición y queremos conocer en detalle todo el alcance de la función del cargo antes de dar una cifra. Si ustedes consideran que es necesario dar una cifra al inicio, les aconsejo dar el rango, pero con todo el riesgo de perder mucha negociación, digamos, de no optar a la renta más alta que quizás el empleador quiere ofrecer. Si nosotros estamos en el caso de una entrevista preliminar, ya postulamos a un trabajo, por la vía que sea, y nos están llamando,
En esa primera entrevista no solamente nos van a preguntar la disponibilidad de día y hora y la vía de la entrevista, sino que nos van a preguntar algún detalle de las funciones del cargo, de los requisitos, por ejemplo, si manejamos el idioma inglés, cuántos años de experiencia tenemos en ciertos puntos, qué sistema informático manejamos o no manejamos, ERP, por ejemplo, y también cuál es nuestra pretensión salarial. Y nosotros vamos a responder, como estamos aquí entrenados, que es muy temprano para poder definir la pretensión salarial. Nos interesa mucho el cargo y esperamos conversarlo más adelante, después de conocer todas las dudas que tenemos de las funciones del cargo, de la compañía, de la jefatura, etc. Si estamos en una entrevista ya en el proceso de selección, desde la mitad hacia adelante, ya cada vez va a ser más difícil patear hacia adelante cuál es nuestra pretensión, pero nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas en esas entrevistas para ir aclarando y definiendo y ajustando nuestro rango de pretensión salarial. Si esa es la entrevista final, el consejo sería el siguiente. En cualquier etapa del proceso, esperemos que la compañía nos haga una oferta para poder dar nosotros nuestra pretensión o negociar. Al recibir una oferta salarial es el mundo ideal donde nosotros hablamos de salario. Esperar de que la compañía nos diga cuánto nos ofrece. Pero, como les digo, la realidad actual es que desde la primera vez nos están preguntando a nosotros cuál es nuestra situación, digamos, de pretensión de renta. Luciana, ¿estoy congelado la cámara o me equivoco? ¿Está bien? Sí, se ha congelado la cámara. Ah, bueno, vamos a ver aquí. Devolverá. Mucho lo que se pierden de ver, pero espérame un poquitito. Aquí la voy a volver a reiniciar. Ahí la vamos a iniciar nuevamente. Sí, ahí estamos volviendo a que funcione la cámara. ¿Perdón? Todavía no te vemos. Ah, y ahí lo activé de nuevo. Está volviendo a entrar. René, te sugiero desactivar la cámara y volver a activarla. Sí, eso es lo que hice. Espérame, un segundito. Ahí la desactivamos y ahora la vamos a activar. Ahí se está activando. Sí, parece que no resulta. ¿Sí? No, no te vemos. Espérenme un chico. Ahí me dice que lo está tratando de iniciar, pero parece que no se puede, ¿no? Ahí sí. Ahora sí te vemos, perfecto. Perfecto. Bueno, sigamos avanzando. El tercer módulo es cómo vamos a negociar. Nosotros ya definimos cuál es nuestro rango salarial. Dijimos que no era lo ideal decir una cifra, hay que decir un mínimo, un medio, definir, o un máximo, un rango. Luego, revisamos cómo vamos a expresar nuestra pretensión salarial. Si es que nosotros enviamos un currículum para participar en un proceso, nunca se aconseja decir algún rango. Si es que nos dicen y nos exigen, tengamos todas las fuentes de información a mano para dar el mejor rango. Si es que nos llaman por teléfono a una entrevista, pateemos hacia adelante, diferamos hacia adelante cuál es la pretensión. Si es que estamos en la etapa mitad o final de una entrevista, esperemos que nos llegue una oferta antes de conversar de salario. Eso es la manera de expresar nuestra pretensión. Y siempre en modo de rango, desde antes. Ahora vamos a ver cómo negociar nuestra pretensión salarial. ¿Ok? Una de las preguntas que nos planteamos al inicio era, ¿tenemos una estrategia para negociar? ¿Hemos determinado lo que nosotros queremos de nuestro cargo, de las funciones, de la remuneración, del ambiente laboral, de las responsabilidades del cargo? ¿Hemos ordenado nuestras expectativas, prioridades y necesidades?
de modo de estar preparados para negociar. Antes de negociar tenemos que tener respondidas todas esas preguntas, ¿ya? Debemos saber qué negociar. Es crítico saber qué se negocia. Muchas veces pensamos que solamente el sueldo es dinero y debemos tener claro cómo negociar. La idea es que en las teorías de negociación siempre lleguemos al final, a la raya para la suma de ganar, que gane la empresa que nos está contratando y que ganemos nosotros. Por eso es bueno dejar para el final el tema de la renta salarial y cuando ya se llegue a ese punto, se toca la parte en pesos y también todos los otros conceptos que son susceptibles de negociar. ¿Ok? Les recuerdo que las preguntas y dudas que tengamos también las vamos planteando en el chat para verlas al final. El proceso de negociación, ¿en qué consiste? No solo es el sueldo, yo les decía. Hay muchas personas que no conocíamos de antemano que negociábamos, además del sueldo, la descripción del cargo, o sea, ¿qué me toca realizar? La fecha de inicio, a lo mejor yo no puedo iniciar en la semana siguiente porque yo tengo que entregar mi cargo, ser responsable y yo puedo en 3 semanas. En las vacaciones, a lo mejor tengo 2 semanas de vacaciones, no he logrado la cifra de pretensión que yo esperaba, pero puedo decirles que me den 1 semana más de vacaciones. Puedo negociar con eso. El nivel de toma de decisiones, a lo mejor tengo más o menos responsabilidad, yo quiero a lo mejor, si mi renta es menor a la que yo espero, la responsabilidad a lo mejor pueden ser menores. El presupuesto que me van a asignar, los recursos, el respaldo que yo tengo para trabajar, también lo puedo negociar. El nivel de autoridad, los gastos de reubicación o traslado que yo incurra para ir a trabajar en este cargo nuevo, los seguros y beneficios también de término del trabajo obligatorio, contrato de trabajo, a lo mejor hay algún concepto del contrato que yo puedo negociar, ya que en la parte renta, remuneración, no conseguí mi objetivo ideal, puedo también negociar alguna cláusula de mi contrato. Puedo negociar que yo estoy afiliado a alguna institución o club profesional, puedo tener algún permiso, solicitud para salir. Si yo hago clases paralelo a trabajar, también puedo, o estoy tomando clases, un curso, una carrera, también puedo negociar algún tiempo de salir antes y de participar en reuniones. Opciones de accionarias, si yo puedo tener participación en las acciones de la compañía y algún bono. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que negocian un bono al firmar el contrato. Hay personas que le están ofreciendo no muy una renta muy alta a la que están ganando, y una manera de incentivar y motivar por el cambio al candidato o la candidata es que le dan un bono inicial o le aseguran los primeros 3 o 6 meses con una renta más alta para que valga la pena el cambio. Entonces, en resumen, no solo se negocia la renta, la remuneración, todos esos conceptos que tenemos ahí son susceptibles de ocuparlos también en segundo plano como plan B para negociar cuando no conseguimos la pretensión esperada. Cerremos un acuerdo, no demos nada por hecho. Hay gente que se confía, todo tiene que ser, como dicen los abogados, con papeles. No evitemos riesgo, no suframos incertidumbre. Cuando ya recibimos una oferta, hicimos una contraoferta porque a lo mejor era más baja, llegamos a un acuerdo, eso tiene que quedar escrito en un papel a la antigua o en los tiempos modernos nos tiene que llegar una carta oferta a nuestro correo con la firma de la persona de la compañía que nos oferta el cargo y la renta y nosotros lo devolvemos también firmado que sea digitalmente. A veces un correo electrónico reemplaza a una carta oferta, pero en el correo tiene que venir todos los conceptos de la carta oferta. ¿Cuál es la fecha de inicio que nos ofrecen partir? ¿Cuáles son las funciones en nombre del cargo? ¿Cuánto es la renta bruta o neta? ¿Cuáles son los beneficios? Etcétera. Entonces, asegurémonos cerrando un acuerdo con algo escrito en papel o digital, formal, antes de renunciar a un trabajo o de dejar de postular a un cargo B porque tomamos el cargo A. ¿Ok? La remuneración y la compensación. Remuneración es la parte monetaria y compensación es todo el paquete, incluidos los beneficios que nos ofrece una compañía para un cargo. Tenemos que pensar, ¿podemos hacer el trabajo para el cual ellos están dispuestos a pagar? Esta va a ser siempre la última pregunta del proceso. Que nosotros sepamos si podemos hacer el trabajo por el cual están dispuestos a pagarnos. Tenemos que valorarlo siempre y no decir, como les decía, al inicio del proceso cuál es nuestra pretensión, dejémoslo para el final, esperemos que ellos nos den un rango, una cifra y nosotros lo vamos a ir negociando.
La remuneración no es todo para solamente negociar, también existen los beneficios y la satisfacción del puesto. Muchas veces nos cambiamos por una cercanía geográfica, por calidad de vida, por valores, porque la compañía en la cual estamos postulando es de un rubro de energía renovable, energías verdes, etc. ¿Ya? Esto siempre va a ser un ítem clave en nuestra lista, no solamente el sueldo, también el contrato psicológico, los beneficios, las cosas que son adicionales a la remuneración. ¿Ya? Posterguemos en lo posible el tema de la renta, ojalá, dentro de lo que se pueda en el proceso, para tener siempre un mayor poder de decisión. ¿Ya? Si nos sentimos presionados, demos un rango de renta, pero con toda la información que ya hemos recabado en nuestra investigación anterior. ¿Ya? ¿Hasta dónde se puede negociar con éxito? Algunos de todos estos puntos va a depender del tipo y nivel de cargo. Si nosotros postulamos a un cargo bajo en una empresa grande, de bajo nivel de responsabilidad, nos va a costar más poder negociar. Si nosotros vamos a postular a un cargo alto, a una gerencia, en una empresa pequeña, siempre vamos a tener mayor posibilidad de éxito de negociar una renta mayor. ¿Ya? Así que siempre tratemos de saber que cuando el cargo es alto y la empresa es pequeña, podemos negociar mucho mejor. Si el cargo que optamos es menor en una empresa grande, tenemos menor poder de decisión. Pero para eso tenemos que tener muy claro cuál es el rango que queremos solicitar como pretensión salarial. Recuerden que siempre en cualquier negociación no se puede, esperemos recibir una oferta. No seamos nosotros quienes planteemos la pretensión. Va a ser ideal que cuando estamos en el proceso de selección, esperemos que nos hagan una oferta y de ahí nosotros empezamos a negociar. Si encontramos que es maravillosa la cifra, la podemos aceptar. Generalmente es menor a lo que nosotros esperamos y hay que tratar de negociar. Si no se puede la parte de en dinero, hablemos de los beneficios. ¿Okay? La estrategia, nuestra estrategia, digamos, debe incluir preguntas similares están relacionadas con la renta actual o última y la renta esperada. Generalmente no debería haber una diferencia muy sustancial entre lo último que ganamos o lo que estamos percibiendo con lo que queremos en nuestra renta nueva. Si hablamos de porcentajes, uno se cambia siempre desde acuerdo a la última renta o la que uno gana hasta un 30% más, como ideal. La realidad es que a uno le ofrecen entre un 10 y un 15 más de lo que está percibiendo. Uno deberá optar al 30 para poder negociar y entrar por un 20 o 25% más de lo que ya hemos percibido. ¿Ya? La estrategia de dilatar la pretensión de renta hasta el final nos va a permitir negociar mejor. ¿Ok? Ejemplos de preguntas que nos hacen los reclutadores, las personas de recursos humanos, para respecto a lo que nosotros estamos percibiendo en el proceso de selección. ¿Qué tipo de sueldo está buscando? Nos preguntan. ¿Qué incluye tu actual paquete de beneficios, el último? ¿Y dentro de qué rango de sueldo estás buscando? Esa palabra rango es muy clave. Ya les dije que la cifra nos perjudica. Si decimos desde hasta, y eso está bastante revisado, es lo ideal. Esas preguntas tenemos que nosotros tener una respuesta segura, certera. En cuanto a la estrategia, en la etapa esta que estamos hablando de la negociación, lo básico es manejar las preguntas sobre remuneraciones. Siempre nos van a preguntar cuál es el último sueldo que ganó, cuánto ganó en el trabajo anterior, cuánto percibió en el trabajo antes del último. Hay que tratar de ser consecuente con eso. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Qué se aconseja? El plan A es diferir, pasar hacia adelante, hacia el futuro, la conversación de negociación de renta. El plan B es consultar, responder una pregunta con una pregunta, y el plan C es revelar, contar cuál es nuestro final rango de retención de renta. Esto se grafica en el siguiente gráfico, o cuadrito. Primero tenemos que diferir. ¿Qué significa? Que ante la pregunta de cuál es su rango o su retención de renta, nosotros tenemos que, por ejemplo, decir, no podría contarle en este minuto, necesito más información del cargo al cual estoy postulando, más información de la compañía, sería ideal conocer cuál es el estilo de liderazgo de mi futuro jefe, etc. Si no nos resulta en la primera instancia diferir y nos están exigiendo, usamos el plan 2, el paso 2, que es la consulta.
¿Qué significa? Responder a la pregunta de remuneración, de retención, también con preguntas. Por ejemplo, nos preguntaron cuál es lo que queremos nosotros ganar y nosotros devolvemos la pregunta, ¿cuál es el rango que ustedes normalmente están dispuestos a pagar? Y les dan un rango, este es el rango mínimo, medio o alto. Entonces, si es que nos preguntan la pretensión de renta y no podemos diferirlo hacia adelante, hacemos una contrapregunta. Si es que esto no nos resulta, pasamos al paso 3 en nuestra estrategia de negociación, que es revelar, expresar finalmente cuál es nuestro rango de pretensión salarial, como última alternativa. Una vez que lo estamos realizando en un proceso de selección finalmente, ya tenemos en nuestro paquete, digamos, de negociación, claramente cuál es la compañía, el cargo y sus funciones, cuál es el tipo de liderazgo, cómo es la persona que va a ser mi jefatura, qué beneficios se ofrecen adicionales a la renta, y ya podemos dar una cifra en un rango como aparece aquí, ejemplo, desde esta cifra hasta esta otra. Sería apropiado. Entonces, esta técnica de negociación, de diferir, sino consultar y finalmente revelar nuestra pretensión, es la mejor estrategia que se aconseja para negociar nuestra pretensión salarial. ¿Ok? Una de las preguntas iniciales fue si teníamos información contable, si contábamos con información referente a los ingresos de una persona con mi nivel, para saber posicionarme. Una de las mejores maneras de poder saberlo, dijimos que eran 3 fuentes. Una de las empresas especializadas, en este caso nuestra compañía Genes, tiene la plataforma Show Me the Money, donde ustedes pueden hacer uso gratuitamente de un estudio, un informe sobre nuestro caso. Ustedes colocan el cargo al cual quieren postular, el tipo de área, de empresa, de tamaño, de rubro, de industria, y les llega a su correo un informe bastante detallado de cuál serían estos rangos de mínimos, medios y máximos de pretensión de renta de acuerdo al mercado al cual nosotros estamos insertos. ¿Ok? Ahí está la página, esto les va a llegar como grabación al final del webinar también. Veamos bastantes conclusiones y tips, los voy a leer rápido para que tengamos opción de responder preguntas que nos están mandando en el chat. ¿Qué consejos podemos tener respecto a esta teoría o el arte, digamos, de poder negociar, definir y expresar y negociar nuestra pretensión salarial? ¿Ya? En primer lugar, para definir la pretensión tenemos que investigar el mercado laboral en empresas especializadas como Genes, las fuentes, redes de contacto y nuestra propia historia salarial. O sea, la investigación inicial o autoconocimiento es básico. Luego, pensemos las preguntas que nos pueden hacer en una entrevista en la parte salarial. Siempre nos van a preguntar, así como por qué terminamos de trabajar en el último trabajo, en los 3 últimos, nos van a preguntar cuánto ganabas, cuánto ganas, cuánto ganaste en los 3 últimos trabajos. Pensemos la respuesta a todas esas preguntas. Y por supuesto, a la famosa pregunta, dígame su pretensión salarial, dejemos nuestro rango para el final. Hagamos un listado de todas las necesidades y expectativas que nosotros tenemos. Si nos queremos cambiar de trabajo por algún motivo, ¿cuáles son? Para poder encontrarlo en el futuro trabajo, ¿en qué rango salarial también? Al investigar nuestro mercado objetivo meta, determinemos los niveles normales de remuneraciones de los cargos similares a los nuestros. Cuando realicemos un estudio de remuneraciones que vamos a poder bajar gratuitamente, ojalá, por la red, tratemos de determinar exactamente el cargo similar al que yo hago y no nos vayamos a equivocar en una industria en un mercado bastante distinto al que yo estoy acostumbrado a trabajar. Eso ya no sería exacto ese nivel de estudio. ¿Okay? Preparémonos para demostrar con evidencias por qué no hemos destacado en empresas anteriores y que defendamos lo que valemos y que merecemos el rango al cual hemos pretendido. Después de cada entrevista donde conversamos sobre salario o reunión virtual, registremos lo que notamos de acuerdo al cargo que estamos postulando para ser consecuentes durante el proceso. No vayamos a decir un rango y después decimos uno menor. O al revés, que cambiemos nuestra línea, digamos, editorial de lo que estamos pretendiendo. Seamos consecuentes. Por eso hay que mantener un registro digital y también escrito en nuestra libreta física. No temamos negociar. La mayoría de las empresas no van a retirar una oferta a alguien como nosotros si es que somos buenos candidatos que cumplimos los perfiles, si estamos solicitando temas razonables. ¿Ya? No revelemos los requisitos de sueldo al inicio del proceso, eso ya lo hemos conversado.
No exageremos nuestro ingreso actual o último. Siempre las empresas tienen sistemas para verificar eso y quedamos como mentirosos. La idea siempre es la verdad por delante, con estas técnicas de negociación. No resistámonos a la tentación de decir nuestra pretensión al inicio. A veces nos interesa tanto la compañía, nos gusta tanto el cargo, o el futuro jefe nos cayó muy bien, enganchamos, tuvimos feeling, pero tratemos de patear hacia adelante la pretensión de resto. Si no podemos conseguir aumentar la oferta de sueldo porque ya la negociación nos dio para más, recordemos que tenemos beneficios no monetarios que también podemos negociar. Vacaciones, fechas de inicio, etcétera, etcétera. Primero negociemos la remuneración en dinero y después pasemos a el total del paquete de compensaciones no en dinero. Incluyamos en nuestra pretensión salarial todo lo que no es en dinero, también los bonos, la participación de acciones, de utilidades, especies, si trabajamos en una compañía de alimentos que tenemos descuento, si es un producto o un servicio también podemos tener descuento. No todo es el tema de dinero en la negociación. ¿Ya? Si no logramos tener éxito en las iniciales negociaciones, concentrémonos en el futuro. O sea, si no hubo caso de que subiera la oferta, de acuerdo a nuestra pretensión que es más alta, podemos decir que revisemos nuestro desempeño a 6 meses o a 1 año para poder subir la renta, o pidamos, o digamos, podemos también tener un bono adicional por resultado. ¿Okay? Mientras estemos negociando, mostremos entusiasmo, seamos siempre positivos. Al final del proceso podemos determinar si aceptamos o no aceptamos la oferta después de la negociación. Pero demostremos que estamos encantados de participar en un proceso, de recibir todas las entrevistas que nos están haciendo y planteemos finalmente nuestro criterio, aceptarlo o no, porque a lo mejor en esta oportunidad no es el momento para esa oferta, pero en el futuro sí, no cerremos la puerta. Eso por eso hay que ser siempre positivo en nuestro planteamiento, en nuestro análisis, en nuestra investigación también. Obtengamos la remuneración máxima por un trabajo, no es fácil. O sea, el tener la renta máxima de postular en un trabajo se va a obtener solamente por nuestro nivel de negociación. A pesar de lo importante que es un sueldo, una remuneración, también hay otras consideraciones. Recordemos que no todo es dinero, también son beneficios, clima laboral, calidad de vida, también se puede eso solicitar. Antes de iniciar el proceso, investiguemos el mercado, definamos un rango y no una cifra. Tengamos claro nuestro rango salarial, que estemos dispuestos a aceptar, para que no tengamos que partir de cero en cada reunión. La contraoferta es importante. Yo les aconsejo primero escuchar una oferta para que nosotros hagamos una contraoferta. Si ustedes escuchan primero antes de decir su pretensión, van a tener mayor poder de decisión. Ya estamos terminando. Manejemos, por ejemplo, el caso de las ofertas múltiples. No es poco común, es bastante común que nosotros postulamos en un momento de cesantía o también trabajar con el trabajo a más de un proceso, a más de una oportunidad. Y de repente nos llegan 2, incluso 3 ofertas paralelas, separadas por periodo de tiempo de una semana, de días. ¿Cómo podemos reaccionar a esa situación? Uno tiene que tener claro la prioridad. ¿Qué te interesa más de estas 3 opciones que estás participando? La ley de Murphy dice que siempre la tercera opción va a ser la que más nos interese. Nos llegó primero la oferta A y la oferta B. ¿Cuál es mi consejo? Poder dilatar, diferir esas ofertas, decirles si pueden contestarle en 3 días más. Y ustedes toman el teléfono, el correo, el WhatsApp y le dicen a la empresa que más les interesa por venta, por beneficio, por calidad de vida, si pueden, que están participando de otro proceso sin revelar el nombre de la compañía ni la renta, pero que les interesa más esa compañía, qué posibilidad hay de agilizar el proceso de selección, de llegar a un término. Ese es el consejo cuando uno se enfrenta al buen problema que yo le llamo de una más ofertas al mismo tiempo, a la vez. Para cerrar el acuerdo, fijemos una fecha para tomar la decisión. No descartemos alternativas hasta que tengamos firmado un correo que nos dé la seguridad de que se cerró el proceso. No solo las palabras se las lleva el viento. Los abogados siempre nos dicen que haya papeles firmados. Hoy día la tecnología nos dice que también la virtualidad puede ser una carta oferta en un correo electrónico.
Tratemos de obtener algo por escrito, si no virtual, pero que se cierre. Si no tenemos una oferta por escrito, el correo electrónico muchas veces se puede usar como un respaldo. Asegurémonos que no haya quedado nada en el aire, cerremos todos los cabos que quedaron sueltos. Y fecha de inicio, vacaciones, la renta, participación, bonos, etc. Bueno, muchas gracias por participar en este webinar. Ahora vamos a estar, eso era, hablé bastante rápido como es mi costumbre. Estoy atento a las preguntas que puedan haber formulado para ver si las respondemos de la mejor manera. Gracias, Luciana. Excelente, excelente. Muchas gracias, René. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos has comentado. Y hemos tenido, sí, varias preguntas durante el desarrollo del webinar. Creo que varias de estas preguntas se han ido respondiendo a medida que fuiste avanzando, pero de todos modos las voy comentando. Tenemos la consulta de Amarilis de Venezuela, que pregunta, si tengo una pretensión, por ejemplo, de $2.500 mensuales, pero en la economía actual del país, de su país, que es Venezuela, no es aplicable esa pretensión en cuanto a las empresas nacionales, pero sí lo es en relación a las empresas que no están dentro del país. ¿Cómo entonces definir esa pretensión salarial sin que deje de ser la pretensión salarial que está buscando, pero que tampoco la limite en relación a la empresa nacional en la que está formando parte del proceso de selección? Bueno, una realidad, yo creo, única lo de Venezuela, pero se puede en general hacer un concepto, digamos, que sea aplicable al caso de esta participante de Venezuela. Yo diría que es básico en la primera etapa de investigación de que vea el mercado local, que investigue, no sé si existirán, yo creo que sí, nosotros también podemos ayudar en ese consejo que dimos en el nivel de renta que puede pretender, que investigue si el rango de renta que ha definido por sus redes de contacto, por la plataforma que usó para tener un informe gratuito de cuánto pedir, que lo compare con la historia, con las empresas del mercado objetivo que ella quiere participar. Eso sería lo bueno, porque a lo mejor esos $2.500 que es para una empresa internacional están súper altos y desenfocados de su realidad local. Así que yo compararía, si su pretensión de renta me hablaba de una cifra, $2.500, yo le aconsejo, ¿cierto?, hacer un rango desde hasta, donde el mínimo, el desde la cota mínima, te interese, te satisfaga, pero eso llévalo a la moneda local, al mercado local, y compáralo con las empresas de tu mercado, las que tú quieres trabajar en los cargos similares a los que tú te has desempeñado. Compara, si es que tienes que bajarte, esa va a ser la realidad. Para las empresas locales pedir una renta de la cota superior, digamos, pero que esté en mercado, y para las empresas internacionales también averiguar si ese rango que estás pidiendo es el que está dentro de lo que se ofrece. Yo tendría aquí dos pretensiones, para el mercado local en Venezuela y para la empresa internacional. ¿Y cómo lo averiguamos? Con los estudios de las empresas de plataformas online, con la conversación de las redes de contacto, y llegaríamos a dos cifras para lo local y para lo internacional. Excelente, René, muchas gracias. Tenemos también la pregunta de Wilfredo, que dice, en el caso de que se quiera ingresar a un nuevo sector y cargo donde no se tiene experiencia, ¿cómo se podría manejar el tema de negociación salarial? ¿Se apunta a un salario tipo analista? Y bueno, agradece por el desarrollo del webinar. Bueno, la respuesta sería, cuando uno cambia de área, uno tiene una experiencia que lo respalde para poder sostener que nuestra pretensión se mantenga en lo que ganábamos o más, uno ahí sacrifica un poquito de renta o sacrifica otras cosas también. Si tú fuiste jefe, pero te cambiaste de área, tú vas a ganar o a trabajar como analista. Es como dar un paso un poquito atrás para cambiarte de área. Pero no por eso vamos a bajar tanto la pretensión salarial. Yo diría que se baja, hay que primero investigar. Averiguemos cuánto vale una persona que hace lo que tú quieres hacer y obviamente como no tienes la experiencia tienes que bajar algún porcentaje. Yo diría un 10 o un 15%. Uno siempre tiene claro su rango de retención de renta, pero si te cambias de área, ese rango tenemos que bajar un poquitito. Esa sería
la respuesta parece eso. Excelente, René, perfecto. Tenemos consultas también sobre qué responder cuando te preguntan por tu salario actual, que bueno, eso sí lo fuiste respondiendo en el desarrollo. No sé si te gustaría agregar algo más sobre eso. Siempre un buen entrevistador o headhunter va a preguntar en el primer telefonazo no solo la pretensión, va a preguntar cuánto ganas hoy día y cuál es tu paquete de beneficios. La respuesta, el concepto es el mismo que cuando nos preguntan la pretensión. Yo respondería, me gustaría conocer más detalles del cargo, de la empresa, de mi futuro jefe, para poder hablar de este tema. Si a uno lo pone contra la espalda y la pared, uno dice un rango. Yo percibo hoy día un rango desde hasta con estos beneficios. No da la cifra exacta para poder tener margen de negociación. Tampoco falsear la información. Entonces la respuesta sería dar un rango si es que no tienes otra opción. Primero usar el plan A, que es diferirlo, pasar hacia adelante esa respuesta, o si no, responder con una pregunta, ¿cuál es el rango que están dispuestos a pagar? Y si eso no resulta, ahí, digamos, confesar cuál es nuestro rango de pretensión. Excelente, René. Tenemos, bueno, también una pregunta que creo que la respuesta también se fue dando durante el desarrollo, que hace referencia a qué hacer cuando uno tiene dos posibilidades laborales, que era lo que mencionabas como un buen problema, Sí. y la renta es similar, cómo entonces tomar la decisión. O sea que las dos ofertas ofrecen lo mismo, ¿no? En renta. La misma renta, por lo que entiendo, o sea, el mismo número de salario. Bueno, yo creo que sería súper poco real que las dos empresas sean similares, mismo cargo, misma renta. Sobre ese supuesto similar, uno tendría que y llegar a las ofertas más o menos en el mismo periodo de tiempo. Yo tendría que tomar la decisión, qué es lo que más me interesa, por dónde me inclino, cuál es la que más me llama la atención. Tomando esa decisión, yo llamo a la empresa que más me interesa y le digo que tengo una oferta, no confieso cuánto ni dónde, para ver la posibilidad si se puede agilizar el proceso de toma de decisión. Y la empresa que no nos interesa tanto, por algún motivo quizás de lejanía geográfica, que sea la misma renta, yo trataría de no responderle el mismo día que me lo ofrece. Le digo, me da 3 días para pensarlo con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, o para analizar bien esta decisión tan importante. Y en esos 2 o 3 días, uno trata de conversar con la segunda opción, la que más le interesa, y tomar ahí la decisión. Pero no, también, cuando una persona está sin trabajo, yo aconsejo tomar la oferta que aunque sea la más baja no le interesa para tener algo en la mano. Y si en 2 semanas se decide lo otro, uno sale por la puerta ancha, en las 2 semanas nunca tiene tanta responsabilidad sobre nuestros hombros. Y ahí uno sale por la puerta ancha y toma lo otro, pero eso también es algo que no pasa tanto. Así que el consejo sería definir qué nos interesa más, en igualdad de condiciones. Y la empresa que más nos interesa, tratar de que se cierre, y la que no nos interesa tanto, tratar de que nos eleven la pretensión, la oferta, perdón, para poder seguir compitiendo. Perfecto, René, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas más, pero para cuidar el tiempo del webinar vamos a ir cerrando. Les agradecemos mucho a todos por haber sido parte de este webinar, por sus preguntas, por acercarnos sus inquietudes, que las preguntas que nos van surgiendo también suelen surgirle a otras personas, entonces nos ayuda a todos. Muchísimas gracias, René, ha sido un gusto escucharte como siempre. Todo lo que nos comentás nos enriquece mucho, así que muchísimas gracias, gracias a todos. Les va a estar llegando la grabación del webinar a sus correos, por si quieren revisar alguno de los puntos que se fue desarrollando. En el caso de que quieran más información, los invito a ingresar a Genes Company. Ahí, bueno, pueden hacernos cualquier consulta, pueden preguntar también por alguna instancia si necesitan con René de una sesión, bueno, recibir toda la información que necesiten. Así que, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y muchas gracias, René. Gracias a todos, chao.